Mi padre dijo que llevarme del brazo hasta el altar sería una falta de respeto hacia mi madrastra. 2 semanas antes de mi boda, estaba sentada en mi antiguo cuarto de infancia, hojeando viejos álbumes de fotos, cuando mi padre tocó la puerta. Había ido a buscar el collar de perlas de mi abuela que quería usar el día de mi boda. Se sentó en el borde de la cama y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Yo pensé que iba a ponerse sentimental por ver a su niñita casarse. Pero no. En vez de eso, me dijo que no me iba a acompañar hasta el altar. Me explicó que mi madrastra, Diane, sentía que sería inapropiado que él me llevara, cuando ya había acompañado a su hija, Kennedy, al altar 3 años antes. Le pregunté cómo eso tenía el más mínimo sentido. Dijo que Diane creía que parecería que estaba mostrando favoritismo si hacía conmigo lo mismo que hizo con Kennedy. Le recordé que yo era su hija biológica, y que Kennedy era su hijastra, desde hacía apenas 8 años. Él dijo que la biología no definía a la familia, y que yo debía ser más considerada con los sentimientos de Diane. Entonces le pregunté de quién había sido realmente la idea. Admitió que Diane lo había mencionado, pero que él estaba de acuerdo con su lógica. Me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi padre había llevado al altar a la hija de una mujer de su primer matrimonio, pero se negaba a hacer lo mismo con su propia hija, de su propia sangre, porque podría incomodar a esa misma mujer. Le pregunté si se daba cuenta de lo absurdo que sonaba todo eso. Me dijo que yo estaba siendo egoísta y que el matrimonio se trataba de ceder. Le respondí que yo no estaba casada con Diane, así que no tenía por qué ceder con ella. Dijo que ese comentario era exactamente la actitud que hacía que Diane se sintiera poco bienvenida en nuestra familia. Quise gritarle que Diane me había hecho sentir fuera de lugar en mi propia familia durante los últimos 8 años, pero sabía que no iba a servir de nada. Mi padre había elegido su lado hacía mucho tiempo. Tomé las perlas de mi abuela y me fui sin despedirme. Cuando llegué a casa, le conté a mi prometido, Nathan, lo que había pasado. Estaba furioso por mí y se ofreció a hablar con mi padre, de hombre a hombre. Le dije que no se molestara. La decisión de mi padre ya estaba tomada. Nathan me preguntó entonces a quién quería que me acompañara al altar. Le dije que prefería caminar sola antes que darle a mi padre la satisfacción de verme suplicar. Las 2 semanas siguientes fueron una tortura. Diane me llamó 3 veces para explicarme que esperaba que entendiera su postura y que de verdad me veía como parte de la familia. No contesté. Kennedy me escribió diciendo que se había enterado de lo ocurrido y que pensaba que su mamá estaba exagerando, pero que no quería meterse. Tampoco le respondí. Mi padre me mandó un correo electrónico que claramente había sido escrito por Diane, diciendo que me amaba y que esperaba que viera esto como una oportunidad para demostrar mi independencia como mujer moderna. Lo borré sin terminar de leerlo. El día de mi boda llegó, y curiosamente me sentía tranquila. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años, y siempre había imaginado a mi padre acompañándome en los momentos importantes. Ella no podía estar, pero hacía años que había aprendido a no esperar nada de él. La ceremonia fue en un viñedo a las afueras de la ciudad. La familia de Nathan llenaba un lado del pasillo, y mi pequeño grupo de tías, primos y amigos ocupaba el otro. Mi padre, Diane y Kennedy se sentaron en la segunda fila, porque le pedí a mi tía que se asegurara de que no estuvieran adelante cuando comenzara la música. Caminé sola hacia el altar. Mantuve la cabeza en alto y la mirada fija en Nathan, esperándome al frente. No miré a mi padre. No lo necesitaba. La ceremonia fue hermosa. Nathan lloró al decir sus votos, y eso me hizo llorar a mí también. Cuando nos declararon marido y mujer, regresamos juntos por el pasillo mientras todos aplaudían. En la recepción, mi tía dio un brindis que hizo reír a todos y luego llorar. El padre de Nathan dio otro brindis, dándome la bienvenida a su familia con tanto cariño que casi me derrumbé por completo. Y entonces llegó el momento del baile padre e hija. Yo lo había quitado del programa semanas antes, pero no se lo había dicho a nadie, excepto a Nathan y al DJ. Cuando el DJ anunció que íbamos a saltar directamente al lanzamiento del ramo, vi la cara de mi padre. Se quedó congelado en su asiento. Diane le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. Ella insistió. Él se levantó. Nathan me tomó de la mano. Tu padre viene hacia acá. Lo sé. ¿Quieres que intervenga? No. Esto es entre él y yo. Mi padre llegó hasta nosotros con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando quería parecer razonable mientras hacía algo completamente irracional. Clara, ¿por qué cancelaste el baile padre e hija? Lo miré directamente a los ojos. No lo cancelé, simplemente no lo incluí. Es tradición. Las tradiciones se construyen con personas que quieren estar presentes.
Tú dejaste claro que no querías acompañarme al altar. ¿Por qué asumiría que querías bailar conmigo? Diane apareció detrás de él. Por supuesto que lo hizo. Clara, creo que estás siendo un poco dramática. Tu padre solo quería. Diane, con todo respeto, esta es una conversación entre mi padre y yo. Ella parpadeó. No estaba acostumbrada a que le pusieran límites. Mi padre carraspeó. Clara, podemos hablar de esto después. Ahora mismo. ¿Podemos simplemente disfrutar de tu boda? Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Nathan apretó mi mano. Un gesto pequeño pero significativo. Mi padre abrió la boca para decir algo más, pero la música del lanzamiento del ramo comenzó a sonar. Las mujeres solteras se reunieron en el centro de la pista. Kennedy estaba entre ellas, con esa sonrisa incómoda que siempre ponía cuando no sabía de qué lado estar. Lancé el ramo sin mirar atrás. La recepción continuó. La gente bailó, comieron, brindaron. Todo lo que se supone que debe pasar en una boda. Yo sonreí cuando tenía que sonreír. Abracé a quienes se acercaban a felicitarme. Posé para las fotos. Pero por dentro, sentía un vacío extraño. No era tristeza exactamente. Era más bien la confirmación de algo que había sospechado durante años. Mi padre nunca me elegiría a mí. A las 10 de la noche, mientras Nathan hablaba con sus primos, mi teléfono vibró. Número desconocido. Normalmente no contestaría en mi propia boda, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. ¿Hola? ¿Señorita Clara Mendoza? Sí, soy yo. Mi nombre es Rodrigo Fuentes. Soy abogado. Lamento llamarla en lo que claramente es un momento importante, pero es urgente. Se trata de su abuelo, Ernesto Mendoza. Mi abuelo, el padre de mi padre. Un hombre al que había visto quizás 10 veces en toda mi vida. Mi padre siempre decía que estaban distanciados por diferencias irreconciliables. ¿Qué pasa con él? Falleció hace 3 días, señorita Mendoza, y usted es la única heredera de su patrimonio. Me quedé en silencio. ¿Señorita Mendoza? ¿Sigue ahí? Sí, estoy aquí. ¿Cómo que la única heredera? ¿Y mi padre? Su abuelo fue muy específico en su testamento. Su padre queda explícitamente excluido. Todo le corresponde a usted. ¿Todo qué? Preferiría discutir los detalles en persona. ¿Puede venir a mi oficina el lunes a las 10 de la mañana? Sí, ahí estaré. Me dio la dirección y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. A mi alrededor, la fiesta continuaba. La música sonaba. La gente reía. Nathan apareció a mi lado. ¿Todo bien? Te veo pálida. Mi abuelo murió. ¿Qué? ¿El padre de tu padre? Sí, Clara, lo siento mucho. ¿Quieres que nos vayamos? No lo conocía realmente, pero hay algo más. Le conté sobre la llamada, sobre la herencia, sobre la exclusión de mi padre. Nathan escuchó en silencio. ¿Vas a decirle a tu padre? No, todavía no. Primero necesito saber qué está pasando. ¿Quieres que te acompañe el lunes? Sí, por favor. Me abrazó. En ese momento, rodeada de invitados que no sabían nada, con mi padre al otro lado del salón pretendiendo que todo estaba bien, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que no podía predecir. La fiesta terminó a medianoche. Diane se acercó a despedirse con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 8 años. Fue una boda hermosa, Clara. Lamento que hayamos tenido ese pequeño malentendido. No fue un malentendido, Diane. Fue una decisión. Ella parpadeó de nuevo. 2 veces en una noche. Un récord. Mi padre se acercó. Clara, quiero que sepas que te quiero. A pesar de todo. ¿A pesar de qué, exactamente? No respondió. Solo me dio un abrazo rígido y se fue con Diane colgada de su brazo. Kennedy se acercó después. Clara, sé que las cosas están tensas, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que hizo mamá. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque es complicado. No, Kennedy, no lo es. O defiendes lo que está bien o no lo haces. No hay punto medio. Se fue sin decir nada más. Nathan y yo pasamos nuestra primera noche como casados en un hotel boutique en las afueras de la ciudad. Debería haber sido romántico, debería haber sido perfecto, pero mi mente estaba en otra parte. ¿En qué piensas?, preguntó Nathan mientras nos preparábamos para dormir. En mi abuelo. ¿Por qué me dejaría todo a mí? Apenas lo conocía. Tal vez precisamente por eso. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Tu padre y él estaban distanciados. Quizás tu abuelo sabía cosas que tú no sabías. Quizás te observaba desde lejos. La idea me pareció extraña, pero también tenía sentido de una manera retorcida. Mi padre nunca habla de él. Cada vez que preguntaba de niña, cambiaba el tema. Eso ya te dice algo. Nathan tenía razón, siempre la tenía. Esa noche soñé con mi madre.
Estábamos sentadas en su antigua habitación, la que mi padre convirtió en oficina de Diane 3 meses después del funeral. Mi madre me miraba con esa expresión serena que siempre tenía. Algunas verdades tardan en salir a la luz, me dijo en el sueño, pero siempre salen. Desperté a las 6 de la mañana con el corazón acelerado. Nathan seguía dormido. Me levanté en silencio y fui al balcón. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad. Pensé en mi madre, en cómo murió cuando yo tenía 12 años, en cómo mi padre se casó con Diane apenas 2 años después, en cómo gradualmente fui desplazada de mi propia familia. Y ahora, mi abuelo, un hombre al que mi padre me había mantenido alejada durante toda mi vida, un hombre que aparentemente había estado observándome, un hombre que había decidido dejarme todo. ¿Por qué? El lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. Pasamos el domingo en el hotel, tratando de disfrutar de nuestro primer día como casados. Nathan fue paciente. Entendía que mi mente estaba dividida. A las 8 de la noche, mi padre llamó. Clara, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Sobre qué? Sobre tu abuelo. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa con él? Falleció la semana pasada. Me acabo de enterar. Mentira. Si acababa de enterarse, ¿cómo sabía el abogado llamarme directamente a mí? Lo siento, dije sin ninguna emoción. Sí, bueno, no teníamos la mejor relación, pero hay algo que necesito discutir contigo. ¿Podemos vernos mañana? No puedo mañana, tengo compromisos. ¿Qué compromisos? Acabas de casarte. ¿No deberías estar de luna de miel? Nathan y yo decidimos posponer la luna de miel. Hubo un silencio. Clara, es importante que hablemos antes de que hagas cualquier cosa. ¿Cualquier cosa como qué? Otro silencio. Más largo esta vez. Solo llámame cuando puedas. ¿De acuerdo? Claro, colgué. Nathan me miró desde el sofá. ¿Tu padre? Sí. Sabe lo del abuelo. Y sospecho que sabe sobre el testamento. ¿Cómo? No lo sé, pero sonaba nervioso. Mi padre nunca suena nervioso. ¿Crees que el abogado le dijo algo? No lo creo. Si el abuelo lo excluyó específicamente, dudo que el abogado le haya dado información. Pero mi padre tiene contactos. Probablemente se enteró por otro lado. Nathan asintió. Entonces mañana será interesante. Muy interesante. El lunes a las 9:30 estábamos frente al edificio del abogado, un lugar elegante en el centro de la ciudad. No lo que esperaba para el abogado de un hombre al que mi padre describía como un viejo terco que nunca tuvo nada. Subimos al 5º piso. La recepcionista nos hizo pasar inmediatamente. Rodrigo Fuentes era un hombre de unos 60 años. Cabello gris, traje impecable, ojos que parecían haber visto todo. Señorita Mendoza, o debería decir, señora, puede seguir llamándome Clara. Clara, entonces, y usted debe ser el esposo. Nathan Rivera. Un placer. Por favor, siéntense. Nos sentamos frente a su escritorio. Había una carpeta gruesa con mi nombre. Antes de comenzar, debo preguntarle algo. ¿Cuánto sabe sobre su abuelo? Casi nada. Mi padre nunca hablaba de él. Eso es precisamente lo que su abuelo sospechaba. Abrió la carpeta y sacó un sobre. Esto es para usted. Su abuelo me pidió que se lo entregara personalmente antes de discutir los detalles del testamento. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en una caligrafía antigua pero firme. Lo abrí. Clara, si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo, y probablemente estás confundida. ¿Por qué un abuelo al que apenas conocías te deja todo? La respuesta es simple. Porque tu padre no te dejó conocerme. Hace 14 años, cuando tu madre murió, intenté acercarme a ti. Fui a tu casa. Quería estar presente. Tu padre me echó. Me dijo que mi presencia solo complicaría las cosas, que tú necesitabas estabilidad, no un viejo con quien no tenías relación. Acepté, pensando que era lo mejor para ti. 6 meses después, conocí a Diane, la nueva novia de tu padre, y entendí todo. Diane tenía planes que no te incluían a ti, y tu padre, cegado por ella, la dejó ejecutarlos uno por uno. Te observé desde lejos durante años. Vi cómo te desplazaban, cómo minimizaban tus logros, cómo te hacían sentir menos que Kennedy, una niña que llegó a tu vida sin ningún mérito propio. Quise intervenir muchas veces, pero cada vez que lo intentaba, tu padre me bloqueaba. Amenazó con obtener una orden de restricción si me acercaba a ti. Así que esperé, documenté, guardé. Y ahora te dejo todo, no porque quiera castigar a tu padre, sino porque quiero darte lo que él nunca te dio. La libertad de elegir tu propio camino sin depender de nadie. En esta herencia encontrarás propiedades, cuentas bancarias y acciones de una empresa que fundé hace 40 años. Tu padre no sabe nada de esto. Cree que soy un viejo pobre y amargado. Dejé que lo creyera.
La verdad es que construí un pequeño imperio en silencio, y ahora es tuyo. Usa este dinero sabiamente, protégete, y no dejes que nadie, ni tu padre, ni Diane, ni nadie, te haga sentir que no mereces cada centavo. Tu abuela hubiera estado orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Yo también lo estoy. Con amor, tu abuelo Ernesto. Las lágrimas caían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Nathan me pasó un pañuelo. El abogado esperó en silencio. Cuando pude hablar, pregunté, ¿cuánto exactamente me dejó? Rodrigo Fuentes abrió la carpeta. 2 propiedades. La primera es un departamento en el centro de la ciudad, valorado en $400,000. La segunda es una casa en las afueras, valorada en $600,000. 1 millón en propiedades. Correcto. Además, hay 3 cuentas bancarias con un total de $1,800,000, casi 3 millones. Y finalmente las acciones. Su abuelo fundó una empresa de importaciones hace 40 años. Mantuvo el 60% de las acciones. Esas acciones, al valor actual del mercado, equivalen a aproximadamente $2,200,000. 5 millones de dólares en total, aproximadamente. Sí. Nathan me miró. Yo lo miré a él. Mi abuelo, el hombre al que mi padre describía como un fracasado, me había dejado 5 millones de dólares. Hay algo más, dijo el abogado. Su abuelo dejó instrucciones específicas. Si su padre o cualquier miembro de su familia intenta impugnar el testamento, hay una cláusula. Automáticamente, el 10% del patrimonio será donado a una fundación de caridad, y los gastos legales serán descontados de lo que ellos esperaban heredar. Pero mi padre no esperaba heredar nada. No sabía que mi abuelo tenía dinero. Exactamente. Su abuelo pensó en todo. No hay manera de que su padre gane una impugnación. El testamento está blindado. Me recosté en la silla, procesando todo. Mi abuelo me había observado durante años. Había visto cómo me trataban. Había documentado todo. Y al final, me había dado las herramientas para ser libre. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Ahora firmamos los papeles de transferencia. En 48 horas todo estará a su nombre. Miré a Nathan. Él asintió. Firmé cada documento que el abogado puso frente a mí. Cuando terminamos, Rodrigo Fuentes me miró con algo parecido al respeto. Su abuelo tenía razón sobre usted. Es fuerte. Él lo sabía. ¿Cómo podía saberlo si nunca hablamos? Porque la observaba. Tenía fotos de sus graduaciones, recortes de periódico de sus logros académicos, incluso fotos de su boda del sábado. ¿Fotos de mi boda? Contrató a alguien para que tomara fotos desde lejos. Quería verla feliz al menos una vez antes de morir. Las lágrimas volvieron. Mi abuelo había estado ahí, en mi boda, a través de los ojos de un extraño, pero había estado ahí, más de lo que mi propio padre había hecho. Nathan me tomó de la mano mientras salíamos del edificio. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Es demasiado para procesar. Tienes tiempo. No tienes que hacer nada inmediatamente. Tenía razón, pero sabía que el tiempo era exactamente lo que no tenía. Mi padre llamaría pronto. Diane presionaría. Kennedy intentaría mediar. Y yo tendría que decidir qué hacer con esta verdad que acababa de caer en mis manos. Mi abuelo me había dado más que dinero. Me había dado la verdad sobre mi propia familia. Y esa verdad iba a cambiar todo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Clara, necesitamos hablar. Urgente. Es sobre la herencia de tu abuelo. Sé que el abogado te contactó. No hagas nada hasta que hablemos. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego apagué el teléfono. Por primera vez en mi vida, mi padre iba a tener que esperar. Y no tenía idea de cuánto tiempo lo haría esperar. Mantuve el teléfono apagado durante 3 días. Nathan y yo nos quedamos en el hotel. Necesitaba tiempo para procesar todo antes de enfrentar a mi padre. El abogado me envió los documentos de transferencia por correo electrónico. Los revisé línea por línea. Todo era real. Las propiedades, las cuentas, las acciones, 5 millones de dólares, de un hombre al que apenas conocí. El martes por la mañana encendí el teléfono. 47 llamadas perdidas. 32 de mi padre, 10 de Diane, 5 de Kennedy, y 18 mensajes de texto. El primero de mi padre. Clara, esto es serio. Llámame. El segundo. No puedes ignorarme para siempre. El tercero. Ese dinero no te pertenece. Mi padre no estaba en sus cabales. El cuarto, de Diane. Clara, creo que deberíamos hablar como familia. Esto nos afecta a todos. Me reí en voz alta. Nathan levantó la vista de su laptop.
¿Qué pasa? Diane dice que la herencia de mi abuelo la afecta a ella. Por supuesto que lo dice. Seguí leyendo. Kennedy. Clara, por favor contesta. Mamá está furiosa y papá no deja de gritar. No sé qué hacer. Eso me detuvo. Mi padre gritando. Eso era nuevo. Siempre había sido un hombre controlado, frío, calculador. Pero $5 millones pueden cambiar a cualquiera. Llamé al abogado. Señor Fuentes, tengo una pregunta. ¿Mi padre ha intentado contactarlo? Sí, 3 veces. Le informé que no puedo discutir los detalles del testamento con él. ¿Cómo reaccionó? Amenazó con demandarme. Le expliqué que el testamento es legal y que cualquier intento de impugnación sería inútil y costoso. ¿Mencionó algo específico? Dijo que su abuelo no tenía derecho a excluirlo, que él era el único hijo, que usted apenas conocía al difunto. ¿Y qué le respondió? Le leí la cláusula del testamento. Su abuelo anticipó exactamente estos argumentos y los refutó uno por uno en el documento legal. ¿Qué decía? Que la relación biológica no garantiza derechos automáticos, que su padre había rechazado cualquier contacto durante los últimos 20 años, y que usted, a pesar de las circunstancias, nunca habló mal de su abuelo ni intentó alejarse de él. La distancia fue impuesta, no elegida. Mi abuelo había pensado en todo. Señor Fuentes, ¿hay algo más que deba saber? ¿Algo que mi abuelo haya dejado además del testamento? Hubo una pausa. Hay una caja. Su abuelo la dejó en mi oficina hace 2 años. Me pidió que se la entregara personalmente después de que leyera la carta. ¿Qué contiene? No lo sé. Está sellada. Pero su abuelo dijo que era importante que la viera antes de tomar cualquier decisión sobre su familia. Puedo pasar hoy. La estaré esperando. Colgué. Nathan cerró su laptop. ¿Otra reunión con el abogado? Hay una caja. Mi abuelo dejó algo más. ¿Quieres que te acompañe? Sí. 1 hora después, estábamos de nuevo en la oficina de Rodrigo Fuentes. La caja era de madera oscura. Tenía mis iniciales grabadas en la tapa. C.M. Su abuelo mandó a hacer esta caja específicamente para usted, dijo el abogado. La trajo hace 2 años. Me dijo que sabía que no le quedaba mucho tiempo. Abrí la caja. Adentro había carpetas, decenas de carpetas organizadas por año. La primera era del 2010, el año que murió mi madre. La abrí, fotos, recortes de periódico y documentos. Los documentos eran registros de llamadas. Mi abuelo había contratado a alguien para documentar cada vez que intentó contactarme. 14 llamadas a la casa de mi padre en 2010, todas sin respuesta. 3 cartas enviadas, todas devueltas sin abrir. Una visita personal, documentada con fotos de mi padre cerrándole la puerta en la cara. Pasé a la carpeta del 2011. Más intentos de contacto, más rechazos, y algo nuevo, un informe de un investigador privado. Mi abuelo había contratado a alguien para observar mi vida. El informe detallaba mi rutina, mi escuela, mis amigos, mis notas. También detallaba a Diane. Sujeto secundario, Diane Morrison. Comenzó relación con el padre de Clara aproximadamente 6 meses antes del fallecimiento de la madre. Evidencia fotográfica adjunta. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Clara? Nathan se acercó. ¿Qué dice? Le mostré el informe. Él lo leyó en silencio. Tu padre estaba con Diane antes de que tu madre muriera. Sí. Seguí revisando las carpetas. 2012, 2013, 2014. Cada año mi abuelo documentaba todo. Mis cumpleaños a los que no fue invitado. Mis graduaciones que vio desde lejos. Mis logros que mi padre nunca celebró. Y los de Diane. Los viajes que se pagaba con el dinero de mi padre, las joyas, los autos, la remodelación de la casa donde crecí, borrando todo rastro de mi madre. En la carpeta del 2016 encontré algo diferente, un informe financiero. Mi abuelo había investigado las finanzas de mi padre, y lo que encontró era devastador. Diane había convencido a mi padre de invertir en 3 negocios diferentes. Los 3 habían fracasado. Las pérdidas totales, $800,000, pero eso no era lo peor. Los negocios no habían fracasado por accidente. Estaban registrados a nombre de familiares de Diane, primos, hermanos, personas que desaparecieron con el dinero. Mi padre había sido estafado por su propia esposa, y no lo sabía, o no quería saberlo. La última carpeta era del 2024, este año. Contenía una sola hoja. Clara, si estás leyendo esto, ya viste todo lo que recopilé durante años. Sé que es mucho, sé que duele, pero necesitabas saber la verdad. Tu padre no es una víctima inocente. Él eligió a Diane sobre ti. Él me bloqueó cuando intenté advertirle. Él ignoró todas las señales.
Pero tampoco es completamente culpable. Diane es una manipuladora experta. Lo he visto con mis propios ojos. Lo que hagas con esta información es tu decisión. Puedes confrontar a tu padre, puedes exponer a Diane, puedes alejarte de ambos, o puedes perdonar. No te estoy diciendo qué hacer, solo te estoy dando las herramientas para decidir. El dinero que te dejo es tuyo. Nadie puede quitártelo. Pero la paz mental tendrás que construirla tú misma. Te quise desde el día que naciste. Lamento no haber podido estar presente. Tu abuelo, Ernesto. Cerré la caja. Las lágrimas caían sin control. Nathan me abrazó sin decir nada. El abogado esperó en silencio. Cuando pude hablar, pregunté, ¿mi abuelo le contó sobre esto? Solo me dijo que usted necesitaba saber la verdad antes de enfrentar a su familia. No me mostró el contenido. ¿Puedo llevarme la caja? Es suya. Salimos de la oficina con la caja bajo mi brazo. En el auto, Nathan finalmente habló. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. ¿Vas a decirle a tu padre sobre Diane? Miré la caja. Mi abuelo me había dado más que dinero. Me había dado poder. La pregunta era cómo usarlo. Primero voy a hablar con mi padre, solo, sin Diane. ¿Cuándo? Mañana. Nathan asintió. Estaré aquí cuando lo necesites. Esa noche no dormí. Leí cada documento de la caja. Memoricé cada fecha, cada monto, cada mentira. Mi padre creía que Diane lo amaba. En realidad, lo estaba desangrando lentamente. Y yo era la única que lo sabía. A las 7 de la mañana, le envié un mensaje a mi padre. Necesitamos hablar, hoy a las 2, en el café de la calle Quinta. Solo tú, sin Diane. Su respuesta llegó en segundos. Ahí estaré. La confrontación estaba a horas de distancia, y yo estaba lista. Llegué al café a la 1:30. Quería estar ahí antes que mi padre. Quería verlo entrar, observar su expresión. Elegí una mesa en la esquina. Pedí un café negro. Esperé. A las 2 en punto, mi padre entró. Lo vi antes de que él me viera. Tenía ojeras, el traje arrugado, el cabello desordenado. No era el hombre impecable que siempre presumía ser. Me encontró con la mirada y caminó hacia la mesa. Clara. Papá. Se sentó frente a mí. El mesero se acercó. Mi padre pidió agua. Gracias por venir, dije. No me dejaste opción. Llevas días sin contestar mis llamadas. Necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para gastar el dinero que mi padre te dejó? Lo miré fijamente. Todavía no he tocado un centavo. Eso lo sorprendió. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Investigando. ¿Investigando qué? Saqué una carpeta de mi bolso. La puse sobre la mesa. Esto. Mi padre miró la carpeta pero no la tocó. ¿Qué es eso? Ábrela. Dudó. Luego la abrió. Vi su rostro cambiar mientras leía. Primero confusión, luego incredulidad. Finalmente, algo parecido al miedo. ¿De dónde sacaste esto? El abuelo lo recopiló durante años. Cada intento que hizo para contactarme, cada vez que tú lo bloqueaste. Él no tenía derecho a meterse en mi familia. Era su familia también. Yo era su nieta. Mi padre cerró la carpeta. Eso fue hace años. Ya no importa. Claro que importa. Me mantuviste alejada de él a propósito. Me dijiste que era un viejo amargado que no quería saber nada de nosotros. Pero la verdad es que tú no querías que él supiera nada de nosotros. Tenía mis razones. ¿Cuáles? Mi padre se quedó en silencio. ¿Era porque el abuelo sabía sobre Diane? Vi el color abandonar su rostro. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Saqué otra carpeta. Esta contenía las fotos, las fechas, los registros. Diane y tú empezaron su relación 6 meses antes de que mamá muriera. El abuelo lo sabía. Contrató un investigador. Tiene fotos de ustedes juntos mientras mamá estaba enferma. Mi padre no dijo nada. ¿Por eso lo alejaste? ¿Porque sabía tu secreto? Tu madre estaba muriendo. Necesitaba apoyo. Necesitabas una amante. No fue así. Entonces explícame cómo fue. Mi padre se pasó las manos por el rostro. Tu madre y yo teníamos problemas desde antes de que enfermara. Diane apareció en un momento difícil. No fue planeado. Pero tampoco la dejaste cuando mamá murió. Te casaste con ella 2 años después. Me enamoré. ¿De ella o de lo que te ofrecía? ¿Qué quieres decir con eso? Saqué la tercera carpeta. Los informes financieros. Esto. Mi padre la abrió. Empezó a leer. Su expresión cambió de nuevo. Esta vez era puro shock. ¿Qué es esto? Los 3 negocios en los que Diane te convenció de invertir, los que fracasaron. Fueron malas inversiones. Pasa en los negocios. No fueron malas inversiones. Fueron estafas. Mira los nombres de los dueños. Mi padre revisó los documentos. Morrison. Todos se apellidan Morrison. Son primos y hermanos de Diane. Crearon empresas fantasma. Tú invertiste $800,000.
Ellos desaparecieron con el dinero. Diane se quedó con su parte. Eso no puede ser cierto. Está todo documentado. El abuelo lo investigó. Tenía contactos. Sabía exactamente lo que Diane estaba haciendo. Mi padre soltó los papeles como si quemaran. ¿Por qué no me lo dijo? Lo intentó. Tú no quisiste escucharlo. Lo bloqueaste. Amenazaste con una orden de restricción. Pensé que quería separarnos. Quería protegerte y protegerme a mí. Mi padre se quedó mirando los documentos. Sus manos temblaban. ¿Diane sabe que tienes esto? No. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. ¿De mí? Tienes dos opciones. La primera, enfrentas a Diane con esta evidencia. Le exiges que devuelva el dinero. Te divorcias. Reconstruyes tu vida. ¿Y la segunda? Sigues con ella. Finges que no sabes nada. Y yo me alejo de esta familia para siempre. Mi padre me miró. Clara, no puedes pedirme que elija. No te estoy pidiendo, te estoy informando. Esto es lo que va a pasar. Diane es mi esposa. Diane es una estafadora que te ha robado durante años y que me ha tratado como basura desde el día que la conocí. Ella tiene sus defectos, pero no son defectos, papá. Son crímenes. Mira los documentos. Todo está ahí. Mi padre volvió a revisar los papeles. Pasó página tras página. Su expresión se endurecía con cada línea. ¿El abuelo tenía pruebas de todo esto? Sí, y me las dejó a mí. ¿Por qué a ti? Porque sabía que tú no harías nada. Sabía que Diane te tenía controlado. Y sabía que yo era la única que podría usar esta información correctamente. ¿Correctamente cómo? No para destruirte, para darte la oportunidad de salir. Mi padre cerró la carpeta. Necesito tiempo para pensar. No tienes mucho tiempo. Si Diane se entera de que tengo esto, va a actuar. Va a mover dinero. Va a crear coartadas. Va a manipularte para que creas que yo soy la enemiga. Diane no haría eso. Diane ya lo hizo. Durante 8 años. Cada vez que me excluía de la familia. Cada vez que convencía a Kennedy de que yo era el problema. Cada vez que te ponía en mi contra. Mi padre no respondió. La boda fue solo el último ejemplo. ¿De verdad crees que fue idea tuya no acompañarme al altar? Diane plantó esa semilla. Te convenció de que era lo correcto, igual que te convenció de invertir en esos negocios, igual que te convenció de alejar al abuelo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque conozco el patrón, y ahora tú también lo conoces. Me levanté. Tienes una semana. Después de eso, tomo mi propia decisión. ¿Qué decisión? Si no actúas, yo actuaré. No para vengarme, para protegerme, y para proteger lo que el abuelo me dejó. Clara, espera. No hay nada más que decir, papá. La decisión es tuya. Dejé dinero para el café y salí. En el auto, Nathan esperaba. ¿Cómo te fue? Le mostré todo. ¿Cómo reaccionó? Como esperaba. Negación primero, luego shock, luego silencio. ¿Crees que hará algo? No lo sé, pero al menos ahora sabe la verdad. Nathan arrancó el auto. ¿Y si no hace nada? Entonces sabré exactamente dónde estoy parada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kennedy. Clara, mi mamá está actuando extraño. ¿Pasó algo con papá hoy? No respondí. Diane ya sospechaba. La cuenta regresiva había comenzado. Una semana para que mi padre decidiera. Una semana para que mi vida cambiara para siempre. Pasaron 4 días sin noticias de mi padre. Nathan y yo volvimos a nuestra rutina. Él trabajaba desde casa. Yo revisaba los documentos de la herencia con el abogado. El jueves por la noche, mi padre llamó. Clara, necesito verte. Mañana. ¿Dónde? En la casa, cena familiar. A las 7. ¿Diane estará ahí? Sí, y Kennedy también. ¿Por qué quieres que vaya? Porque tomé una decisión, y quiero que estés presente cuando la anuncie. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Nathan me miró desde el sofá. ¿Qué dijo? Quiere que vaya a cenar mañana. Toda la familia. ¿Vas a ir? Sí. ¿Quieres que te acompañe? No, esto tengo que hacerlo sola. El viernes a las 6:30 estacioné frente a la casa donde crecí. Todo se veía igual. El jardín perfectamente cuidado, las cortinas blancas, el auto de Diane en la entrada. Toqué el timbre. Kennedy abrió la puerta. Clara, viniste. Tu padre me invitó. Lo sé, pero no sabía si vendrías después de todo lo que pasó. Entré sin responder. La casa olía a comida casera. Diane estaba en la cocina. Mi padre en el comedor, poniendo la mesa. Clara. Mi padre se acercó. Gracias por venir. Dijiste que habías tomado una decisión. Sí, pero primero cenemos. Diane salió de la cocina. Traía una bandeja con pollo asado. Clara, qué bueno que pudiste venir.
Hacía tiempo que no cenábamos todos juntos. Su tono era dulce, demasiado dulce. Nos sentamos a la mesa, mi padre en la cabecera, Diane a su derecha, Kennedy a su izquierda, yo frente a él. La cena comenzó en silencio. Diane sirvió la comida. Kennedy evitaba mirarme. Mi padre comía sin levantar la vista del plato. Después de 10 minutos hablé. Papá, ¿cuál es la decisión? Diane dejó de masticar. ¿Qué decisión? Preguntó. Mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa. Clara y yo tuvimos una conversación hace unos días, sobre el abuelo, sobre la herencia y sobre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Mi padre me miró, luego miró a Diane. Sobre los negocios que fracasaron. Diane se tensó. Esos negocios fueron mala suerte. Ya lo hablamos. No, no fue mala suerte. Mi padre sacó una carpeta de debajo de su silla, la misma carpeta que le había dado. Mi padre contrató investigadores durante años. Documentó todo, incluyendo los negocios. ¿De qué estás hablando? Los 3 negocios estaban a nombre de tus familiares, Diane, tus primos, tu hermano. Crearon empresas fantasma. Yo invertí. Ellos desaparecieron con el dinero. Diane palideció. Eso es mentira. Hay documentos, registros bancarios, transferencias. Todo está aquí. Kennedy miraba de su madre a mi padre sin entender. ¿Mamá? ¿De qué está hablando? De nada. Son acusaciones falsas. El abuelo de Clara siempre me odió. El abuelo de Clara tenía razón. Mi padre abrió la carpeta. $800,000. Eso es lo que perdí en esos negocios. Y todo fue a parar a cuentas de tu familia. No puedes probar eso. Puedo, y lo haré si es necesario. Diane se levantó de la mesa. No voy a quedarme aquí escuchando estas mentiras. Siéntate. La voz de mi padre era firme. Nunca lo había escuchado así. Diane lo miró sorprendida, pero se sentó. Hay más, dijo mi padre. Sobre nosotros, sobre cuándo empezó nuestra relación. No hagas esto. Clara tiene fotos, fechas, de cuando su madre todavía estaba viva. Kennedy se llevó las manos a la boca. ¿Qué? Tu madre y yo empezamos nuestra relación 6 meses antes de que Elena muriera. Papá. Kennedy estaba pálida. ¿Mamá sabía que estabas casado? Diane no respondió. ¿Mamá? Era complicado. Su matrimonio ya estaba muerto. Mi madre estaba muriendo de cáncer, dije. No es lo mismo. Kennedy me miró. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. No era hostilidad, era vergüenza. No sabía, susurró. Mamá siempre dijo que conoció a papá después. Tu madre mintió, sobre eso y sobre muchas otras cosas. Mi padre cerró la carpeta. Diane, quiero el divorcio. El silencio fue absoluto. No puedes estar hablando en serio, dijo Diane. Completamente en serio. Mañana a primera hora, mi abogado te enviará los papeles. Después de 8 años, después de todo lo que construimos, tú no construiste nada, tomaste. Eso es lo único que has hecho desde que te conocí. Diane se volvió hacia mí. Esto es tu culpa. Tú y tu maldito abuelo. Viniste a destruir mi familia. Tu familia, la destruiste tú sola. Eres una. Cuidado con lo que dices. Mi padre se levantó. Clara es mi hija, la única que tuve, y la traté peor que a una extraña por escucharte a ti. Eso se acabó. Diane empezó a llorar. Roberto, por favor, podemos arreglar esto. Puedo explicar lo de los negocios. Hubo malentendidos. No hay nada que explicar. Las pruebas son claras. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Me vas a dejar en la calle? Eso lo decidirán los abogados. Pero no esperes quedarte con mucho. No después de lo que hiciste. Kennedy seguía en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me levanté. Papá, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué ahora? Tuviste los documentos durante días. ¿Por qué decidiste actuar? Mi padre me miró directamente. Porque pasé 4 días releyendo todo, cada página, cada foto, cada fecha, y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que mi padre me conocía mejor que yo mismo. Sabía que yo era débil, que me dejaría manipular. Por eso te dejó todo a ti, porque sabía que tú tendrías el valor que a mí me faltó. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de recuperar algo de ese valor. Es tarde, lo sé, pero es lo único que puedo hacer. Me acerqué a él. No es tarde, es diferente, pero no es tarde. Mi padre asintió. Diane se levantó bruscamente. Esto no va a quedar así. Voy a pelear. Tengo derechos. Tienes derecho a un abogado. Te sugiero que consigas uno bueno. Salió del comedor dando un portazo. Kennedy se quedó sentada, mirándome. Clara, yo no sabía nada de esto. Lo sé.
Siempre pensé que mamá tenía razón, que tú eras difícil, que el abuelo era problemático. Eso es lo que ella quería que creyeras. Lo siento. No tienes que disculparte por tu madre. No me disculpo por ella, me disculpo por mí, por no haber cuestionado nunca nada. Me senté junto a ella. Todavía puedes hacerlo. Cuestionar, quiero decir. Kennedy asintió lentamente. Mi padre se sentó también. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora cada uno decide qué hacer con la verdad. Salí de la casa a las 9. En el auto, llamé a Nathan. ¿Cómo te fue? Mi padre pidió el divorcio. ¿En serio? En la cena, frente a todos. ¿Cómo estás? No lo sé. Aliviada, confundida, cansada. Ven a casa. Voy para allá. Mientras manejaba, pensé en mi abuelo. Él había planeado todo esto, cada documento, cada prueba, cada revelación, no para destruir a mi padre, para darle la oportunidad de salvarse. Y finalmente, después de años de ceguera, mi padre había abierto los ojos. La pregunta ahora era qué haría con lo que veía. El divorcio de mi padre tomó 3 meses. Diane peleó cada cláusula, contrató abogados caros. Amenazó con exponer secretos familiares a la prensa, pero no tenía nada. Los documentos de mi abuelo eran irrefutables. Cada acusación estaba respaldada con pruebas. Cada mentira de Diane quedaba expuesta con fechas y registros. Su abogado le recomendó negociar. Diane se negó al principio. Quería la mitad de todo: la casa, las cuentas, los autos. Mi padre no cedió. Si quieres ir a juicio, iremos, le dijo en una de las mediaciones. Pero todo lo que hiciste quedará en el registro público. Los negocios fraudulentos, el dinero desviado, todo. Diane cambió de estrategia. Intentó contactarme directamente. Un martes por la mañana apareció en la puerta de mi departamento. Nathan abrió. Clara no quiere hablar contigo. Solo necesito 5 minutos. No. Por favor, es importante. Salí al pasillo. ¿Qué quieres, Diane? Necesito que hables con tu padre. Que lo convenzas de ser razonable. ¿Razonable cómo? Estoy pidiendo lo justo. 8 años de matrimonio merecen algo. 8 años de manipulación y robo no merecen nada. Yo no robé. Los documentos dicen lo contrario. Esos documentos fueron fabricados. Tu abuelo me odiaba. Mi abuelo no fabricó las transferencias bancarias, ni los registros de las empresas, ni las fotos de ti con mi padre mientras mi madre moría. Diane apretó los puños. ¿Esto es venganza? ¿Por lo de la boda? Esto no tiene nada que ver con la boda. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Yo no estoy haciendo nada. Tú te hiciste esto sola, durante años, y ahora enfrentas las consecuencias. Voy a perderlo todo. Deberías haber pensado en eso antes. Clara, por favor. Kennedy me necesita. Kennedy es adulta, y está empezando a ver quién eres realmente. Diane retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Qué le dijiste? Nada. Solo le mostré los mismos documentos que le mostré a mi padre. No tenías derecho. Kennedy tenía derecho a saber la verdad. Diane me miró con odio puro. Vas a arrepentirte de esto. No lo creo. Se fue sin decir nada más. Nathan cerró la puerta. ¿Estás bien? Sí, mejor de lo que esperaba. Esa misma semana, Kennedy me llamó. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Necesito hablar contigo. Sin mamá. Sin papá. Solo nosotras. Acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi departamento. Kennedy llegó puntual. Se veía diferente. Más delgada, ojeras marcadas. Gracias por venir, dijo. ¿Qué necesitas? Necesito entender. Todo esto, los documentos, lo que mamá hizo. ¿Ya viste los documentos? Sí, pero no entiendo cómo no me di cuenta de nada. Porque eras una niña cuando empezó. Y después era más fácil creer lo que tu madre decía. ¿Tú siempre supiste que algo estaba mal? No, yo también creí sus mentiras durante años. Pensé que el problema era yo, que era difícil, que no me esforzaba lo suficiente por encajar. ¿Cuándo cambiaste de opinión? Cuando mi abuelo murió y me dejó esos documentos. Ahí entendí que nunca fui el problema. Kennedy bajó la mirada. Mamá me llamó ayer. Quiere que testifique a su favor en el divorcio. ¿Vas a hacerlo? No, le dije que no. ¿Cómo reaccionó? Me dijo que era una traidora, que después de todo lo que sacrificó por mí, la estaba abandonando. Suena a Diane. Lo peor es que una parte de mí todavía quiere creerle. Todavía quiere pensar que hay una explicación. Eso es normal. Es tu madre. Pero no puedo ignorar lo que vi. Las pruebas son claras. ¿Y qué vas a hacer? Kennedy suspiró. No lo sé. Mi matrimonio está en crisis. Mis padres se están divorciando. Mi madre resulta ser una estafadora. Todo lo que creía sobre mi vida era mentira.
No todo. ¿Qué quieres decir? Tu relación conmigo era real. Complicada, sí, pero real. Podemos reconstruirla si quieres. Kennedy me miró sorprendida. Después de todo lo que pasó, después de cómo te traté, tú no me trataste mal. Seguías el ejemplo de tu madre. Hay una diferencia. No sé si merezco una segunda oportunidad. Eso no me corresponde decidirlo. Pero si quieres intentarlo, estoy dispuesta. Kennedy asintió lentamente. Gracias, Clara. No me agradezcas todavía. Esto va a tomar tiempo. Lo sé. Nos despedimos con un abrazo breve. El primero en años. El divorcio se finalizó en abril. Diane recibió mucho menos de lo que esperaba. El juez consideró las pruebas de fraude como atenuantes. Le otorgaron una pensión mínima y ningún derecho sobre las propiedades. Salió del juzgado furiosa. Mi padre salió aliviado. Se acabó, me dijo afuera del edificio. ¿Cómo te sientes? Vacío, pero limpio. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vender la casa? ¿Empezar de nuevo? ¿A dónde irás? No lo sé todavía, pero lejos de aquí. ¿Y nosotros? Mi padre me miró. Eso depende de ti. Sé que te fallé durante años. No espero que me perdones de la noche a la mañana. No te estoy pidiendo que te vayas. Lo sé, pero necesito espacio para arreglar lo que está roto dentro de mí. No puedo ser un buen padre si sigo siendo el hombre que fui. ¿Vas a buscar ayuda? Ya empecé. Terapia 2 veces por semana. Me alegra. Clara, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Tu abuelo tenía razón sobre todo. Sobre Diane, sobre mí, sobre ti. Lo sé. Y lamento haberlo alejado. Lamento haberte alejado a ti también. Eso ya pasó. Pero las consecuencias siguen aquí. Las consecuencias se pueden manejar. Lo importante es lo que hacemos ahora. Mi padre asintió. Voy a intentar ser mejor. No sé si lo lograré, pero voy a intentarlo. Es lo único que puedo pedirte. Nos abrazamos frente al juzgado. El primer abrazo real en años. Esa noche Nathan y yo cenamos en casa. ¿Cómo estuvo el juzgado? Intenso, pero necesario. ¿Tu padre está bien? Está procesando. Va a tomar tiempo. ¿Y tú? Yo estoy bien, de verdad. Nathan sonrió. Te creo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kennedy. Mamá se fue de la ciudad. No me dijo a dónde. Solo dejó una nota diciendo que necesitaba empezar de nuevo lejos de todos nosotros. Leí el mensaje 2 veces. Diane se había ido, sin despedirse de Kennedy, sin enfrentar las consecuencias completamente. Típico. Respondí. ¿Estás bien, Kennedy? Creo que sí. Es mejor así. Guardé el teléfono. Diane había desaparecido. Mi padre estaba en terapia. Kennedy estaba procesando. Y yo finalmente tenía paz. No era el final perfecto, pero era un final real. Y eso era suficiente por ahora. Un año después. Nathan y yo estábamos en la sala de espera del hospital, mi mano sobre mi vientre de 8 meses. ¿Nerviosa? Preguntó Nathan. Un poco. Es el último ultrasonido antes del parto. Todo va a estar bien. La enfermera nos llamó. Entramos a la consulta. El doctor preparó el equipo. Veamos cómo está este bebé. La imagen apareció en la pantalla. Una niña perfectamente formada. Corazón latiendo fuerte. Todo está excelente, dijo el doctor. Lista para nacer en 3 semanas. Salimos del hospital con las fotos del ultrasonido. ¿A quién le mandamos primero? Preguntó Nathan. A tu madre. Se va a volver loca. Nathan se rió. Ya compró media tienda de bebés. Llegamos a casa. Nuestra casa, la que compramos con parte de la herencia de mi abuelo. No era ostentosa. 3 habitaciones. Un jardín pequeño. Un vecindario tranquilo. Era perfecta. Me senté en el sofá mientras Nathan preparaba té. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kennedy. ¿Puedo pasar mañana? Tengo algo para el bebé. Respondí. Claro. Ven a almorzar. Kennedy y yo habíamos reconstruido nuestra relación durante el último año. No éramos mejores amigas, pero éramos familia. De verdad esta vez. Ella había dejado a su esposo 3 meses después del divorcio de su madre. Resultó que él también la manipulaba. El patrón se repetía. Ahora vivía sola. Trabajaba en una empresa de marketing. Iba a terapia. Estaba aprendiendo a ser su propia persona. Nathan trajo el té. ¿Kennedy? Sí, viene mañana. Bien. Me cae bien la nueva Kennedy. A mí también. Mi padre llamó esa noche. Clara, ¿cómo estuvo el ultrasonido? Perfecto. La bebé está sana. Me alegra. ¿Ya decidieron el nombre? Elena, como mi madre. Hubo un silencio. Es un nombre hermoso. Gracias. Clara, quería preguntarte algo. Dime, ¿puedo estar presente cuando nazca? No en la sala de parto, pero en el hospital, esperando. Lo pensé un momento. Sí, puedes estar ahí. Gracias. Mi padre había cambiado durante el último año.
No completamente. Todavía tenía momentos de debilidad. Todavía evitaba ciertos temas. Pero estaba intentando, y eso contaba. Vendió la casa donde crecí. Se mudó a un departamento pequeño. Seguía en terapia. Había empezado a voluntariar en un comedor comunitario. Necesito hacer algo útil con mi tiempo, me dijo una vez. Pasé demasiados años pensando solo en mí. No lo había perdonado completamente. No sé si algún día lo haría, pero habíamos encontrado un equilibrio, una forma de coexistir sin el peso del pasado aplastándonos. Era suficiente. Kennedy llegó al día siguiente con 3 bolsas llenas de ropa de bebé. Me emocioné en la tienda, dijo mientras las dejaba en la sala. Se nota. Almorzamos juntas. Nathan había salido a una reunión de trabajo. ¿Cómo está tu padre?, preguntó Kennedy. Bien, va a venir cuando nazca la bebé. Me alegra que ustedes hayan arreglado las cosas. No están completamente arregladas, pero están mejor. Kennedy asintió. ¿Sabes algo de tu madre? Me escribió hace 2 semanas, desde Miami. Dice que está bien, que encontró trabajo. ¿Le respondiste? Sí. Le dije que me alegraba que estuviera bien. Nada más. ¿Cómo te sientes con eso? Kennedy se encogió de hombros. Es mi madre. Siempre va a serlo. Pero no puedo tener una relación con ella ahora. Tal vez nunca. Lo entiendo. Lo más difícil fue aceptar que la persona que creí que era no existía. Toda mi infancia fue construida sobre mentiras. No toda. Tú eras real. Tus sentimientos eran reales. Supongo que sí. Terminamos de almorzar. Kennedy se quedó un rato más ayudándome a organizar el cuarto de la bebé. Clara, ¿puedo decirte algo? Claro. Gracias por darme una segunda oportunidad. No la merecía. Todos merecemos segundas oportunidades. Lo que importa es qué hacemos con ellas. Kennedy sonrió. Suenas como tu abuelo. ¿Cómo lo sabes? Leí algunas de las cartas que te dejó, las que me mostraste. Él era un hombre sabio. Lo era. 3 semanas después, Elena nació. Parto natural. 6 horas de trabajo. Nathan sostuvo mi mano todo el tiempo. Cuando la enfermera puso a mi hija en mis brazos, todo el dolor desapareció. Era perfecta, pequeña, con los ojos de Nathan y la nariz de mi madre. Hola, Elena, susurré. Te estuve esperando. Nathan lloraba sin disimulo. Es hermosa. Lo es. Mi padre estaba en la sala de espera cuando salimos de la habitación. Se levantó al vernos. ¿Puedo? Le pasé a Elena con cuidado. Mi padre la sostuvo como si fuera de cristal. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se parece a tu madre. Lo sé. Clara, lamento todo lo que pasó. Lamento no haber sido el padre que merecías. Papá, ahora no. Necesito decirlo. Antes no podía. Pero ahora, viendo a mi nieta, necesito que sepas que voy a ser mejor. Para ella. Para ti. Eso espero. Te lo prometo. No le creí completamente. Las promesas de mi padre habían sido vacías demasiadas veces, pero le di el beneficio de la duda, por Elena, por mí, por la posibilidad de algo mejor. Kennedy llegó 1 hora después con flores y más regalos. Es preciosa, dijo al ver a Elena. Vas a ser una gran madre, Clara. Eso espero. Esa noche, sola en la habitación del hospital con Elena dormida en mis brazos, pensé en mi abuelo. Él había hecho todo esto posible. No solo el dinero, la verdad, la libertad, la oportunidad de construir una vida sin mentiras. Saqué mi teléfono y busqué una foto que guardaba. Mi abuelo, joven, sosteniendo a mi padre recién nacido. La había encontrado en una de las carpetas. Mira, Elena, susurré. Este es tu bisabuelo. Nunca lo conociste, pero él te quería. Nos quería a las 2. Elena se movió en mis brazos. Sus ojos se abrieron por un momento. Luego volvió a dormirse. Nathan entró con café. ¿Cómo están mis chicas? Perfectas. Se sentó junto a mí. ¿En qué piensas? En todo lo que pasó, en cómo llegamos aquí. Fue un camino largo. Lo fue, pero valió la pena. Nathan me besó la frente. Te amo. Yo también te amo. Miré a Elena, mi hija, mi futuro. La herencia de mi abuelo no fueron los 5 millones de dólares. Fue la verdad que me liberó, la fuerza que me dio para enfrentar a mi familia, la oportunidad de construir algo nuevo. Y ahora, mirando a mi hija dormir, sabía exactamente qué hacer con esa herencia. Pasarla adelante, enseñarle a Elena que su valor no dependía de la aprobación de nadie, que la familia se construye con respeto, no con obligación, que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde años. Diane estaba en Miami, reconstruyendo su vida. Mi padre estaba en terapia, reconstruyendo la suya. Kennedy estaba aprendiendo a ser independiente. Y yo estaba aquí, con mi esposo, con mi hija, con una vida que elegí. Era exactamente donde quería estar. Gracias, abuelo. Susurré en la oscuridad. Por todo.
En algún lugar estaba segura de que él me escuchaba.